Bueno, buenas tardes, jóvenes de primer año de bachillerato. Un gusto saludarles. Eh, Esta es el primer video con las indicaciones generales y el principio del contenido que vamos a ver durante esta semana. Como bien sabrán, les he pedido que formen un grupo de WhatsApp donde pueda estar en contacto directamente con todos ustedes por el motivo de que eh, necesitamos avanzar con los contenidos, ya que el Ministerio de Educación nos ha exigido que continuemos las clases a manera semipresencial, por lo menos durante lo que dure la cuarentena, hasta que nos indiquen cómo vamos a regresar de manera periódica a las clases. Este, Quisiera acotar que también vamos a estar trabajando en conjunto con el sistema de Google Classroom. Este sistema lo vamos a ocupar para presentar tareas y ahí les voy a poder yo dejar contenido extra y cualquier material extra necesario según los temas que vamos a ver. Ahora, las clases que vamos a tener con ustedes, las clases virtuales, van a ser todos los días a la 1 de la tarde, ¿ok? Así que todos los días a la 1 voy a presentarme en vivo, les voy a compartir el link por medio de los grupos y vamos a estar ahí pendientes para que por medio de las clases voy a dar las indicaciones de cómo vamos a trabajar o de qué vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a avanzar el día de hoy con el primer contenido. Quiero recordarles que por medio de YouTube ustedes no van a poder directamente hablar o sea, no voy a poder yo escuchar su voz cuando yo esté en vivo. Sin embargo, van a poder escribir y comentar. Entonces, la mejor manera para que nosotros trabajemos es que ustedes tengan por lo menos un segundo dispositivo donde puedan ver ustedes el en vivo. Entonces, mientras ustedes ven el en vivo, pueden, mediante archivos de voz o comunicarse por WhatsApp para que tengamos una conversación un poco más fluida y puedan solventar todas sus dudas, que es lo mejor. Entonces, de esa manera vamos a estar trabajando y, y cualquier tipo de explicación que les voy a dar va a ser por medio de los en vivos y por los videos que les voy a estar mandando. Por lo tanto, voy a requerir que todos ustedes tengan un Gmail personal. Todos ustedes necesitan tener un Gmail, correo de Gmail personal, porque por medio de ese Gmail los voy a agregar a un aula de Google Classroom que va a servir para alojar las tareas y yo poder revisarlas y calificarlas de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, vamos a avanzar con los contenidos de esta semana. Bueno, el tema de hoy es el tema del factor común. Según las indicaciones que yo les he alojado a todos ustedes, el factor común, la indicación es copiar la información teórica y el ejemplo 1 sobre el factor común que está en la página 52 y 53. Si nosotros nos trasladamos al libro, aquí tengo yo el libro de texto a la mano. Si nosotros nos trasladamos al libro, podemos observar que el factor común es, en esencia, poder tomar datos o valores que se comparten en varias expresiones algebraicas o varios términos algebraicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la expresión 2a y la expresión 2ab, ¿qué cosas tienen en común? Ambas tienen 2 y ambas tienen a. Por lo tanto, es a las cosas que los términos tengan en común entre ellos se les denomina como un factor común, o sea, lo que comparten los términos. Ya puede ser una expresión algebraica completa y compleja o solamente un número o una letra que tengan todos en común. Entonces, el factor común es lo que se repite en los términos algebraicos o expresiones algebraicas. Al repetirse, lo que vamos a proceder es hacer una extracción del factor común, a tal manera que extraemos lo que se repite de cada término y pasamos a escribirlo aparte en manera de multiplicación.
Ahora, para ello vamos a trasladarnos eh, al ejemplo base que está en el libro, ¿sí? El ejemplo base que está en el libro dice ax más bx. Eso es igual a x por a más b. Vamos a ver. Esto es bien sencillo. ¿Qué letra se repite? La letra que se repite es la x. Está ax más bx. Como la x es la que se repite, lo que vamos a hacer es sacar o quitar la x de ambas expresiones y pasarla a expresar en forma de multiplicación. Entonces, la x, como se repite, la extraemos de esas letras y nos queda la letra A sola, porque le hemos quitado la letra X, y nos queda la letra B sola, porque le hemos quitado la X, pasando a ser la expresión del término X por A más B. Ahora, como la X estaba en la letra A y estaba en la letra B, la expresión queda multiplicando a ambas letras, o sea, a toda la expresión, no solamente a una, ¿de acuerdo? Así que no se puede expresar como que si fuera X por A más B, eso estaría malo, sino que la letra X multiplica tanto a la A como a las B, por eso se pone en paréntesis. A ver, si vemos el ejemplo siguiente, el más complejo, que dice factor común polinomio. A ver, el ejemplo dice A por X más Y más B por X más Y. ¿Qué es lo que se repite en sí? El paréntesis completo de X más Y. X más Y es lo que se repite. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer todo el paréntesis del X más Y. Entonces, el término A por X más Y, sin el X más Y, solamente queda como A. Y el B por X más Y, sin el X más Y, solamente queda como B. Así que la expresión queda como A más B multiplicada por lo que hemos sacado, lo que hemos quitado, que en este caso sería X más Y. Eso es en esencia cómo funcionan los factores comunes. Ahora, si nos trasladamos al ejemplo 31, vamos a tener la expresión 32x al cuadrado más 24x al cubo. Esto es un ejemplo un poco más complejo, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es visualizar. Ok, vamos a visualizar y de qué manera podemos nosotros sacar el factor común de esto más fácil, ya que el libro nos los va a tirar de una manera un poco tanto complicada. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer descomposición como lo hemos aprendido siempre. Vamos a descomponer el número 32 y el número 24 sin quitarlo de sus letras respectivas. Si ustedes se acuerdan, 32 es equivalente a 2 a la quinta, ¿de acuerdo? Eso todos no nos acordamos. 32 es equivalente a 2 a la quinta, fácil. Y podemos también descomponer el 24. El 24 sería más o menos 2 por 2 por 2, o sea, 2 al cubo por 3. 2 al cubo por 3. Entonces, ¿qué número se repite? Se repiten ambos un 2 al cubo, ¿sí? Cuando nosotros sacamos factor común de términos que tengan números y letras, tenemos que hacerlo dos veces, no dos veces, sino que vamos a hacer dos factores comunes. Un factor común solo considerando los números y también considerando aparte las letras que hay en común. A ver, entonces, primero vamos a hacer el factor común del número 32 con el 24, ¿de acuerdo? Solo considerando los números. Al considerar los números, tenemos como factor común el número 8. ¿Por qué? Porque en el número 32 y el número 24, ambos pueden dividirse por 8 o entre 8, ¿sí? 8, si se multiplica con otro número, me puede dar 32 o me puede dar 24. Por ejemplo, 8 por 3, 24. Y 8 por 4, 32. Entonces, sabiendo eso, el número que se repite en ambas partes, en el 32 y el 24, es el número 8. ¿De acuerdo? Entonces, factor común. El primer factor común sería 8. ¿Sí? Ahora, el 32 sin el número 8 quedaría como 4. ¿Sí? 4x cuadrado. Y el 24 sin el número 8 quedaría como 3x al cubo. Muy bien, ya hemos sacado el factor común de los números.
Ahora, pasamos a sacar el factor común de las letras. A ver, ¿qué letras se repiten en ambas partes? Se repiten, una tiene x cuadrado y la otra tiene x al cubo. ¿Qué letra se repite? ¿Se repite la letra x? Sí, sí se repite la letra x. Entonces, ¿cómo vamos a considerar cuál es el factor común y cuál no? Bien sencillo. Vamos a tomar en cuenta la potencia más pequeña para sacar el factor común de las letras que se repiten. O sea, que la potencia más pequeña es el cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, está en ambas partes la x cuadrado, tanto en el primer término como en el segundo término. Vamos a tomar la letra más pequeña. Entonces, al tomar la letra más pequeña, al tomar la potencia más pequeña, vamos a considerar que el factor común sería x cuadrado. ¿Por qué x cuadrado? Porque está x en los dos términos y la potencia más pequeña de los dos es el cuadrado. Factor común sería x cuadrado. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. 32x cuadrado. ¿Cuál es el factor común? 8x cuadrado, porque el de los números era 8 y el de las letras es x cuadrado. Entonces el factor común en general es 8x cuadrado. Al retirar el factor común, lo que usted va a hacer es una división donde va a dividir el factor original entre el factor común que usted extrajo para saber cómo le va a quedar de resultado. Entonces, 32 entre 8 me queda 4, ¿sí? Y x cuadrado entre x cuadrado se elimina a 1. Entonces, como quedaría el primer término, solo quedaría 4, ¿de acuerdo? Para el siguiente, 24 entre 8 a 3, entonces quedaría el número 3. Y x al cubo entre x cuadrado, me quedaría nada más x a la 1. Entonces, como respuesta sería 8x cuadrado multiplicando a 4 más 3x. El factor común es 8x cuadrado y el primer término sin el 8x cuadrado me queda solo como 4 y el segundo término sin el 8x cuadrado me queda solo como 3x. Ahora, para comprobar, lo que usted va a hacer para comprobar es multiplicar el factor común que usted le ha dado, multiplicarlo por los dos números que tiene adentro del paréntesis. Y eso, al multiplicarlo, va a encontrar si está correcto. Le tiene que dar lo del principio. Le tiene que dar la misma expresión algebraica que se planteó al principio. Y así va a estar correcto. Vale, muy bien. Terminando matemáticas, vamos a avanzar al contenido que vamos a ver en física para el día de hoy, que vamos a ver tensión, equilibrio. Tensión y equilibrio. Para el tema de tensión y equilibrio, vamos a avanzar con ejercicios o problemas en los cuales nosotros tengamos que comprender lo siguiente. Ya hemos aprendido que al sumar un vector A más un vector B me da un vector resultante, ¿sí? Y que cuya magnitud y tamaño y dirección depende de la magnitud de los otros dos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto y le aplicamos fuerzas a distintas direcciones, el objeto no se va a mover ni a la dirección de la primera ni a la dirección de la segunda, sino que va a moverse en una dirección donde se calcule según la suma de las dos fuerzas que se le están aplicando, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de eso, vamos a aprender algo llamado equilibrio. El equilibrio es cuando la sumatoria de las fuerzas que recaen sobre un objeto da un total de 0. O sea, que las fuerzas se terminan contrarrestando, haciendo que el objeto en per se mantenga en un completo reposo y estado de equilibrio, que no se mueva para ningún lado. Ahora, eso puede funcionar en distintas maneras. Vamos a hacer un ejemplo práctico cuando usted agarra algo y lo quiere colgar, ¿sí? La fuerza con la que el objeto quiere caer es igual a la fuerza que usted está usando para sostenerlo, haciendo que el objeto quede colgado. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le llama una sumatoria de fuerzas
que esté en equilibrio. Las fuerzas en equilibrio siempre van a ser, el resultado siempre va a ser cero. Por lo tanto, nosotros cuando querramos operar una sumatoria de fuerzas sabiendo que está en equilibrio y querramos encontrar cuánto vale cada fuerza, como resultado siempre va a ser un total de cero. Como por lo nada tanto, las coordenadas van a ser 0, 0, la dirección va a ser 0, 0 y la magnitud va a ser de 0, 0. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es de que nosotros vamos a poder ocupar una ecuación normal para poder despejar los valores en el eje X y en el eje Y de cualquier vector que nosotros desconozcamos, ¿sí? Para ello yo voy a requerir que ustedes empiecen a conocer los conceptos de tensión, qué es fuerza normal, qué es resistencia, qué es fricción, qué es coeficiente de fricción y por lo tanto las ecuaciones para que ustedes puedan obtenerlo. Ahora también necesito que ustedes entiendan los conceptos de masa y peso. Acuérdense que masa es la cantidad de materia que posee un objeto y eso está completamente preestablecido según el material del que algo está formado, sea oro, plata, hierro, etcétera, carbono, lo que sea, agua. Pero en base a eso va la masa, sí. Pero tienen que entender que masa y peso son conceptos completamente distintos. La masa, la cantidad de materia, pero el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra misma sobre un objeto. Ahora, el peso es equivalente a una fuerza, ¿sí? Entonces, el peso es una fuerza que va en dirección hacia abajo, o sea, hacia el piso. Por lo tanto, al ser una fuerza, tenemos que entender que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y cuál es la aceleración que ocupamos si nosotros ya sabemos la masa? La aceleración que vamos a estar ocupando es una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es correspondiente a la aceleración de la gravedad. O sea que esa es la aceleración de los objetos que caen, que están en caída libre, ¿sí? Por medio del efecto de la gravedad. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a tener que aprender a utilizar el concepto de masa y peso para ciertos ejercicios donde nosotros querramos, por ejemplo, movilizar algún tipo de material o saber cuánto es la fuerza que aplica en algo que está colgando para poder saber si el objeto está, cuál es la tensión que soporta una cuerda, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Partiendo de lo siguiente tema, vamos nosotros a pasar a la materia de inglés. La materia de inglés, ahorita nada más vamos a hacer un vocabulario. Necesito que todos me hagan un vocabulario básico que sobre lugares naturales como relieve, montañas, ríos, lagos, etc. Porque a partir de mañana vamos a empezar a trabajar en oraciones que se encuentran en pasado. Así que como vocabulario vamos a nosotros a ocupar eh, el, estas palabras, ¿sí? De lugares naturales y fenómenos naturales. Así que ese es el vocabulario que tienen que encontrar y espero que puedan mandar todos sus avances al grupo de WhatsApp y necesito por favor que me colaboren con los correos para poder formar el aula en Google Classroom. Cualquier tipo de información o pregunta lo pueden hacer directamente conmigo o por mi teléfono, ¿sí? Bueno, eso es todo, por favor. Nos continuamos mañana y por favor háganme los trabajos. Pasen feliz día.